Café sin Rosca presenta Otras Voces, un diálogo abierto, sin restricciones, otras voces, insumos para el debate. Bien. Continuamos con Café sin Rosca, aquí en Hoja de Ruta Radio. El día viernes, no sé si yo debería llamarle un revés a lo sucedido con los decretos, ley o el dictamen de la Corte Constitucional de estos decretos en materia urgente que había enviado el presidente de la República para que sean analizados por la Corte Constitucional y tengan un dictamen favorable. Al parecer el señor presidente, y claro, hay que también medir las cosas, es la primera vez que estamos en una muerte cruzada y echando a perder se aprende, dicen algunos, pero el señor presidente debía asesorarse bien en lo que está mandando o en lo que realmente es de materia urgente. Los dictámenes de la Corte Constitucional pues hablan claramente de que no se cumple con esa emergencia, que es emergente el tema de los decretos, ¿no? Esos decretos podría hacerlos por decreto ejecutivo, de acuerdo a lo que yo entiendo. Pero por eso justamente está la doctora Jimena Ron para explicarnos realmente el alcance de este dictamen de la Corte Constitucional con respecto a estos decretos que ha enviado el presidente de la República y que hoy tienen el rechazo de un sector que antes aplaudía a la Corte Constitucional, y tiene la favorabilidad de quienes antes rechazaban, porque así es la política en este país. Estimada doctora, ¿cuál es el alcance que tiene o cuál es la explicación a este dictamen de la Corte Constitucional sobre estos decretos? Muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Un saludo cordial a todos los que escuchan Hoja de Ruta. Creo que es importante esto justamente que usted señala, que me parece importante destacar. No hemos atravesado nunca un proceso como país, ¿no? Un proceso de disolución de la Asamblea Nacional. En este escenario estamos todos improvisando. Está tanto improvisando el presidente de la República como la misma Corte Constitucional también en el análisis que realiza de estos decretos ley de urgencia en materia económica. No lo había hecho antes y de hecho desde el primer dictamen la Corte Constitucional empieza como a crear un procedimiento de alguna manera, ¿no es cierto? Un procedimiento que no está regulado, que no está arreglado y que la Corte Constitucional ha tenido que ir haciendo camino al andar. Entonces, de alguna manera lo que hace la Corte en estos decretos, los tres que hasta ahora va en que la Corte Constitucional emite un dictamen desfavorable para el presidente de la República en función de los decretos ley de urgencia económica, lo que hace la Corte Constitucional, y yo creo que es correcto, ¿no? Es sobre la base de este vacío normativo, este vacío de regulación, lo que hace la Corte Constitucional es decir, lo que pueda esperar, que espera que haya asamblea, a cuando tengamos Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque no se puede gobernar vía decretos ley cualquier tema, y por qué la Corte Constitucional prioriza el debate parlamentario, es decir, este debate al interior de la Asamblea Nacional, que nos guste o no la Asamblea Nacional, ¿no es cierto?, pero este debate protege a los ciudadanos en función que permite una deliberación mayor de un proyecto de ley, pros y contras. Claro, una de las cosas que se reclaman hoy es que uno de los decretos hablaba de la ayuda a las empresas, al sector financiero, o mejor dicho, a las empresas que afronten una dificultad financiera. Y claro, lo que dice mucha gente es no le están dejando gobernar, porque ese ha sido el decreto, el dilema que siempre hemos tenido con este gobierno, ¿no? Que nadie le ha dejado gobernar. Pero los dos temas son importantes, ¿no? Tanto el tema empresarial como el tema también de la reestructuración, digamos, de la condonación de las deudas. Exacto, claro. A los estudiantes. Entonces, los dos temas son importantes y son económicos, sin duda alguna, y son urgentes, yo también creo, en el contexto de una crisis política, económica que vivimos. El problema es que la Corte Constitucional le dice, y yo creo que la Corte tiene razón en eso también, le dice al presidente de la República, oiga, ¿cómo es que ahora, recién, en el momento en que no hay Asamblea Nacional, a usted le da por solucionar esos temas, y por qué no durante esos 2 años de gobierno hizo algo para solucionar justamente el tema de las empresas, de los estudiantes, de los becados? Entonces, ¿por qué no lo hizo antes? Y por último, ¿lo puede hacer ahora? Sí, puede dar pasos a través de políticas públicas, es decir, no está atado de manos.
Ya, el asunto es que la Corte lo que le dice es que esto no va a ser obviamente inmediato, puede declararse emergente, pero la aplicación no puede ser inmediata, entonces tiene que darse un tiempo en el que ya regresará a la Asamblea, y obviamente la Asamblea podría legislar. Entonces, claro, la Corte tiene razón, es por eso que inclusive son 8 los votos de los 9 que tiene la Corte, ¿no? Y hay un solo voto salvado, pero los 8 están de acuerdo en que no cumple con el requisito de ser materia urgente o que pueda analizarse en este momento. En efecto, la Corte Constitucional hace un análisis, yo creo que más sesudo, más racional. Yo sé que quizás para una parte de la población esperarían, ¿no es cierto?, que la Corte Constitucional apruebe. Yo creo que igual el Ejecutivo, ¿no es cierto?, apruebe cualquier cosa que les envíen, cualquier decreto, ley que les envíen para gobernar en estos pocos meses que tienen hasta las elecciones anticipadas. Sin embargo, la Corte hace bien en esperar, ¿no? Y sobre todo porque hay algo que yo creo que la ciudadanía no sé si lo tenga absolutamente claro. La Corte Constitucional no hace análisis de leyes en ese escenario, es decir, no legisla. Lo único que hace, exacto, no legisla. La Corte hace un análisis de constitucionalidad nada más, pero ya un análisis de fondo, es decir, si materialmente la ley vulnera algún sector, transgrede algún sector, afecta a algún sector de la sociedad, la Corte Constitucional no lo hace y no lo puede hacer. Entonces, la Corte hace bien en decir, oiga, esperemos a que el órgano natural que hace ese análisis regrese, que sería la Asamblea Nacional en su nueva conformación, y realice el análisis que corresponde. Ahora, hay una parte en el pronunciamiento de la Corte Constitucional que dice que hay diferencias, o mejor dicho, que está el decreto en contra de artículos constitucionales como el 148. Exactamente, ¿qué significa esto, estimada doctora? A ver, la Corte Constitucional hace, en función de los decretos ley que presenta el presidente de la República, 3 análisis. Primero, analiza si el decreto ley se refiere a materia económica. Después, analiza si el decreto ley es urgente. Y tercero, analiza si el decreto ley es incompatible con alguna norma constitucional. Entonces, en ese análisis la Corte va de alguna manera haciendo un checklist para ver si el decreto ley puede pasar o no, que fue lo que sucedió con el decreto ley en materia tributaria. Entonces, básicamente de los 2 últimos, la Corte dice sí, o sea, sí se refieren a materia económica, ¿no es cierto?, indudable, porque tienen que ver con deudas, con reestructuración, con coactivas, etcétera, pero ya se caen sobre todo en la urgencia, ¿no? En el segundo parámetro, para la Corte Constitucional no es urgente ninguno de los 2 temas, en la medida en que pueden esperar, ¿no? En que que la Corte Constitucional señala que no es apremiante, no tienen circunstancias apremiantes que tengan que resolverse indefectiblemente en este momento, y que de todas maneras el presidente de la República no es que no pueda gobernar, no es que si la Corte Constitucional no le aprueba esto, entonces se siente y se cruza de brazos. No, porque recordemos que el presidente de la República tiene otras facultades, como las políticas públicas, a través de las cuales también puede generar reestructuración de deudas, también puede generar, digamos, facilidades de pago en temas de procesos coactivos. Entonces, no es que está cruzado de brazos, no es que le hemos atado las manos, es básicamente eso lo que le quiere decir la Corte Constitucional. Y luego también hace un tema de análisis de incompatibilidades de la norma del decreto ley con la Constitución, y ahí, bueno, no encuentra mayores incompatibilidades más que lo que tiene que ver con la urgencia económica. Claro, o sea, el tema de si quiere o no quiere ayudar con este tema de la, no sé, reestructuración de deudas, de alguna cosa, o del ayudar a la gente que está con este problema, pues lo podría hacer por medio de políticas públicas, exactamente. Ahora, él podría hacer algunas cosas, no es que está atado de manos solamente con los decretos económicos urgentes, o sea, él podría seguir gobernando tranquilamente. El asunto es que cuando hay estas leyes o decretos ley en económico urgentes, parece que ahí es donde ha fallado el señor presidente, porque de 4 enviados solamente le han dado un dictamen favorable a 1. Y aquí es cuando, por ejemplo, quienes critican hoy la actuación de la Corte Constitucional dice se va en contra de las zonas francas,
que es un tema económico que nos ayudaría. Se va en contra, dice, del tema de la ayuda a las empresas por los desastres del fenómeno del Niño. Bueno, el fenómeno del Niño está para noviembre, ¿no? Obviamente, y sabíamos lo que se venía hace un año, o sea, podría él haber hecho ya políticas públicas para ayudar a estos empresarios si tuvieran algún efecto después del fenómeno del Niño. Y el tema también de esta reestructuración de deudas. Parece que el señor presidente pues no se asesoró bien antes de tomar la decisión de la muerte cruzada. Parece que nos da la razón cuando decíamos que solamente era un salvavidas para librarse de lo que salga en el juicio político. ¿Usted qué opina, doctor? En efecto, ojo que el presidente de la República sí ha tenido oportunidades, por ejemplo, para incorporar el tema en las zonas francas. Recuerden ustedes que presentó un proyecto de inversión, de fomento a la inversión, que sí pasó la aprobación de la Asamblea Nacional. O sea, también por ahí no era tan exacto el hecho de que la Asamblea Nacional le bloqueaba todo, no sé, habían proyectos de ley presentados por el presidente de la República que la Asamblea Nacional pasaba. Uno de ellos fue, de hecho, el tema de las inversiones, en el que se incorporó el tema de zonas francas. Entonces, ¿por qué no se incorporó ahí en ese momento estos temas que resulta que ahora, a menos de un mes, bueno, a un poco más de un mes de que se vaya, ahora sí son urgentes? Ese es el problema, ¿no? El querer incorporar temas, y esto la ciudadanía lo tiene que tener claro, incorporar temas legales que después va a ser complicado modificar cuando estás a 1, 2 o 3 meses de irte, es sumamente riesgoso. Entonces, ante el riesgo, la Corte Constitucional lo que hace es bloquear. Y eso es, yo sé que quizás algunas personas lo puedan ver en negativo, pero yo creo que en general es positivo, porque es una forma de proteger a la sociedad frente a posibles temas que se metan debajo del tapete, que no sean del todo beneficiosos en términos, digamos, generales, ¿no es cierto? Quizás para algún sector específico sí convenga, pero habría que hacer el análisis en términos generales, y ese análisis en frío la Corte Constitucional no lo puede hacer porque no tiene esa experiencia. La Corte hace un análisis de constitucionalidad, pero de legalidad no sabe, digamos, no conoce y no tiene por qué conocer porque no es su competencia. Estimada doctora, y para también explicar un poco cómo está el tema de las elecciones. Son el 20 de agosto. Ahí se eligen asambleístas y el binomio presidencial. Podríamos ir a una segunda vuelta. ¿Qué pasa con la asamblea? ¿La asamblea se estructura inmediatamente en la primera vuelta o se espera a la segunda vuelta? No, la asamblea se estructura en la primera vuelta, es decir, ya en la votación del 20 de agosto nosotros tendríamos ya la designación, digamos, de quienes sean los asambleístas, dependiendo de cómo hayan quedado los resultados en las votaciones generales, y luego, dependiendo también, evidentemente, de este resultado, nos iríamos a una segunda vuelta, si es que no se cumplen las condiciones, es decir, si es que no se obtiene el porcentaje para que uno de las organizaciones políticas gane en primera vuelta. Nos iríamos hasta la segunda vuelta y solamente en la segunda vuelta tendríamos el resultado de presidente y vicepresidente. Pero la Asamblea Nacional se conforma ya a partir de agosto, del resultado de agosto. Es decir, y esto como una elucubración nada más, es decir, ¿podría la Asamblea Nacional de tener una mayoría revivirle al juicio político o ya no? No puede, eso sí no es posible, porque técnicamente el juicio político muere con ese proceso de juicio político en específico, ¿no es cierto? Muere con la composición anterior. Es decir, es un proceso que inicia y que termina con la disolución de la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque esta nueva composición es una nueva asamblea, una nueva componenda, ¿no es cierto?, de Asamblea Nacional. No es que hubo una suspensión y empezamos nuevamente, ¿no? Es una nueva composición y por tanto esta composición tendrá prioridades en lo que se refiere a temas específicos. Claro, hay temas que sí quedaron de la composición anterior que tienen que retomarlos esta, ¿no? Los que estaban para segundo debate, por ejemplo, en las comisiones. Claro, todavía por debatir, por discutir, procesos de fiscalización también, pero no el juicio político, porque este sí termina, ¿no? Claro, y no es que ahora plantearían un nuevo juicio político, porque eso entraría a la cola de lo que está pendiente en fiscalización. No es que se va a poner primero. Correcto.
Es correcto, todo se resuelve en orden cronológico, ya no tendría mayor sentido porque al presidente de la República le quedarían 3 meses más o menos para que se vaya. Entonces no tendría mayor sentido que se le inicie un juicio político. Esta nueva composición tendría que establecer prioridades ya en función también de todo lo que ha sucedido a raíz de la disolución de la Asamblea Nacional. Ahora, el problema de esta forma, ¿no es cierto?, de elegir y de estas elecciones anticipadas es este riesgo que tenemos siempre, y es que el presidente de la República, porque es elegido de forma posterior a la elección de la Asamblea Nacional, no tenga mayoría en el Parlamento. Y luego podríamos caer nuevamente, si es que se elige, digamos, a un presidente en esa coyuntura, digamos, en ese escenario, nuevamente un presidente que no tenga la mayoría y que por tanto tenga problemas de gobernabilidad, ¿no? Lo mismo que le pasó al presidente Lasso, pero eso ya es un problema de la estructura del sistema democrático nuestro, ¿no? De cómo está estructurado este proceso democrático. Ahora, se me viene a la mente, estimada doctora, que como ya se ocupó antes del 130, numeral 2, con una composición de la Asamblea, ahora regresen una mayoría en contra del presidente y quiere activar el 130 numeral 2. O sea, empezar nuevamente un juicio político es posible. Es posible porque es formalmente posible, ¿no? Porque la atribución está ahí. Habría que ver si se ajusta a las causales establecidas por la Constitución, es decir, si materialmente corresponde el inicio de un juicio político, ¿no? Yo insisto que sería infructuoso, pero habría que ver también un poquito quiénes son los que llegan, qué mayoría llega a la Asamblea Nacional y con qué intenciones, sobre todo, ¿no? Ese es el riesgo, y sobre todo ese era el riesgo de generar unas elecciones anticipadas. No era la mejor salida, eso es algo que yo lo señalé desde el inicio, de los males no era el mejor, porque de hecho ya el presidente de la República se dio cuenta que tampoco es que pudo gobernar sin Asamblea Nacional de forma sencilla. Totalmente. Estimada doctora, quiero agradecerle por haber estado con nosotros en esta mañana aquí en Café Sin Rosca. Nos da, como digo, más luces sobre lo que está sucediendo en el país, y eso es lo interesante, y es lo interesante para nuestra audiencia, que tenga justamente los elementos para el debate político y para sacar sus propias conclusiones. Su mensaje final a la ciudadanía, estimada doctora. Bueno, creo que hay que pensar con mucha racionalidad el voto. Yo creo que esto de aquí es un consejo, ¿no es cierto?, importante en cualquier proceso democrático, pero mucho más en el que las elecciones anticipadas nos pueden llevar a elegir a personas que, qué sé yo, que tal vez no cumplan con el perfil que se requiera para gobernar en un corto tiempo, que es este año y medio más o menos que van a estar en funciones. Es decir, es casi que un gobierno de transición, pero los gobiernos de transición son importantes porque van sentando las bases de los siguientes. Entonces, creo que este tema de estar bien informados y de votar a conciencia y con racionalidad, creo que es importante. Muchísimas gracias nuevamente, doctora, y siempre a las órdenes aquí, el espacio para comentar sobre estos temas que usted conoce. Muchísimas gracias. Nosotros regresamos luego de este corte con Al César lo que es del César. Desde los Andes ecuatorianos